Hola, yo soy Diana de Joy Boy Los Plausibles. Es un gusto saludarlos hoy en este episodio que es, la verdad, atípico, pero fue muy necesario grabarlo, aunque yo no voy a participar en la entrevista en lo absoluto, así es que los voy a dejar con George, con nuestro invitado Gustavo Ángeles, que ya ha estado en la primera temporada, pero quisiera recordarles un poquito. Y les voy a recordar pues cómo él se define a él. Obviamente es un guitarrista, productor, compositor, pero me encanta cómo él se pone, que es un artista alternativo latinoamericano, un guerrero moderno que ha despertado, un trabajador incansable del sonido y también se menciona como aspirante a sanar con la resonancia. Entonces, bueno, obviamente un padre amorosísimo y en este episodio también, de hecho, vamos a conocer a su hijo. Esa es una de las sorpresas de su nuevo release musical que ya viene en agosto, de su viaje a Cuba, de un campamento para músicos de los más picudos y guitarristas en Estados Unidos. Pero en vez de estarles yo contando más del episodio, no se lo pierdan, prendan la campanita para que no se pierdan otros episodios de su interés y los que no sean tan de su interés seguro saben a quién les pueden interesar, compártanlos, suscríbanse, pongan like y bueno, disfruten. Hola Gus, hola George. Hola, ¿cómo están? Pues hoy tenemos un programa especial en primer lugar porque mi querido invitado, Brother Sasso, está aquí de forma presencial, visitando desde Phoenix. Diferente porque Diana no nos acompaña en esta ocasión, cuestiones de logística, ella está en un lugar en el que no podemos grabar y no queríamos dejar la oportunidad de platicar con nuestro buen amigo Gustavo. Segunda ocasión que está aquí en Joy Boy con nosotros. Aquí estamos, ahora sí que frente a frente. Es correcto, Sin señor. pantallas, bueno, no de pantalla aquí, pero no, gracias por la invitación, Jorge. No, ya sabes. Un placer aquí. Bienvenido, teníamos, pues haciendo así cuentas rapidito, de no vernos así, pues por ahí de 18 años más o menos, señor. ¿Lo puedes creer? Sí, no, es que si el tiempo se pasa, Sí, volando. Y bueno, Gustavo lo presentamos en un episodio. Gustavo es músico, es productor, instrumentista, compositor. Y en esta ocasión, en este episodio, nos vamos a centrar en un muy interesante proyecto, en un muy interesante viaje que de hecho en el primer episodio se comentó que ibas a hacer en Cuba. sí, de hecho, en eso nos habíamos quedado la vez pasada, ¿verdad? Así es. Yo estaba con la onda de que, pues gané una beca por la ciudad de Phoenix, Ok. que dan a los artistas, y pues pasó y me dieron, pues ahora sí que el billete para viajar a Cuba, y lo bueno es que me aceptaron el proyecto que es la colaboración internacional entre músicos estadounidenses, cubanos y mexicanos. Ok. Y pues sí se cristalizó, fíjate. Perfecto. Yo no sabía cómo iba a estar la situación de grabar. Yo pensaba traer una mochila con un sistema portátil para grabar mi computadora, mi interfase y todo, y quizás grabar en la calle porque no tenía contactos, pero todo se dio mucho mejor de lo que yo pensé. Ok. ¿Y qué es esto mucho mejor, Gustavo? Pues principalmente mi idea era tirar a las estrellas, ¿no? Yo quería invitar a Barbarito Torres porque desde nuestro viaje anterior a Cuba, mi hijo y yo conectamos con un músico que nos conectó con Barbarito Torres. Ok. Y mi hijo, pues siendo que él estaba pues interesado por el auto cubano, empezó a mandarle videos de él tocando a Barbarito y hablar con él, y Barbarito no sabía que él era un niño hasta que le dijo a mi hijo: Barbarito, ¿le puedo mandar un video para que me vea tocar? Ok. Y le dice a Barbarito: mándamelo por WhatsApp, porque pues la única manera de comunicarnos. Y en ese entonces mi hijo no tenía WhatsApp. Y le dice a Barbarito: bueno, le voy a pedir permiso a mi papá, a ver si puede por su WhatsApp. Okay. Y ya cuando le escribí a Barbarito, él pues sí, soy el papá de Román, y dice: oh, coño, así yo pensaba que no sabía que era un niño. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeño
pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Sálvate, guay. Ahí viene Nicolo. Para poderme casar, que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Es la edad de su nieto, de hecho. Ok. Y digo que salió mucho mejor porque yo también tuve la oportunidad de conectar por medio de Instagram a una tercera muy buenísima en La Habana que se llama Yarima Blanco. Yarima, saludos. Cuando veas estos Saludos. No te conozco, pero saludos. súper, súper artista, un talento muy grande. Ok. Y eso pasó a partir de que estuvo un poco chistosa la cosa, pero te voy a platicar el cuento. Estuvo de que yo invité a Barbarito, pues yo dije, no, pues soy un poco sinvergüenza y me aviento las cosas. Bien hecho. Le dije a Barbarito, ¿qué onda, Barbarito? Tengo un proyecto, una canción, la colaboración, le expliqué cómo estaba la cosa. Ah, ¿Cómo puedo hacer para contratarte, llevarte al estudio o grabarte nada más que me toques un solo de 30 segundos en la canción? Es todo lo que necesito. Y Barbarito me dice, no, yo no hago eso. Pues. De plano me cortó. O sea, yo no hago eso. Pero dice, bueno, a ver, mándame la canción. Y yo lo que tenía era una maqueta. Ok. No estaba de lo mejor la maqueta, ¿me entiendes? O sea, era un prototipo. Y obviamente, pues, ya lo volví a escuchar de Barbarito, o sea, como Crickets, ¿no? O sea, no me respondió. Y dije, bueno, pues, yo no soy ese tipo de personas que, pues, le gusta insistir en este aspecto, ¿no? En esta situación, ¿no? Por respeto, ¿no? Y sí, de él y por respeto por mí también. Y pues lo dejé por la paz y me fui a buscar a Instagram porque yo seguía a esta tercera ya desde cuánto, desde años. Entonces me fui con ella, le hice la misma propuesta y me dice, a ver, mándame el tema, que para ese entonces el tema ya estaba ya más en forma, ya teníamos Desarrollado. Ok. Y me dijo, sí, me gusta, sí, hagámoslo. Ok. Pero fíjate, así está la cosa, que ella fue la que me conectó con uno de los mejores estudios allá, que es el IGREM, en La Habana, o sea, súper estudio. Para la banda y la coseta. Menéate pa' acá, menéate pa' acá, menéate pa' acá. Sí. Sí, por favor. Y ella me hizo el contrato, porque yo como extranjero yo no hubiera podido tener acceso a un estudio, a ese estudio, porque es para el pueblo, ¿no? Y pues sabes que Cuba es comunista, ¿no? Sí. Y pues ella me hizo todo el trámite, hizo contrato su nombre y pues de ahí después mi idea pues yo mantuve el contacto con Barbarito. Ya cuando llegué a Cuba con mi hijo, la segunda vez salí a grabar con ella, con Yarina, yo le escribí a Barbarito, le dije, Barbarito, pues mira, voy a estar con Yarina. Dice, yo conozco a Yarina, es como mi hija. Digo, pues lo invito al estudio, venga al estudio y pues ahí pues nos conocemos y pues viene a saludar a Yarima y toda la cosa.
Y llegó el primer día que estuvimos de grabación, que estaba yo grabando a mi hijo Román, que ya estaba grabando el laúd cubano. Estaban los percusionistas que contraté y Yarima. Pues Barbarito llegó encantado con Yarima, pues con toda la gente que estaba ahí. Se quedó como 3 horas ahí, en el estudio. Y para este entonces, antes de que invitara, o sea, cuando le llamé a Barbarito a invitarlo, le dije, y sabes que Ernesto, también nos gustaría a mi hijo y a mí invitarlo a cenar a usted y a su esposa. Y sí, pues nos aceptó la cena y todo. Entonces, ese mismo día del estudio, cuando llegó él y estaba viendo cómo se estaba desarrollando la producción y toda la cosa, en una de esas, no sé qué locura pasó, que habrá escuchado, que yo le estaba totalmente diciendo de la cena. Le digo, entonces, ¿qué, maestro? ¿Cómo vamos a quedar para lo de la cena? Ajá. Y se me queda bien y dice, no, pero yo no traigo mi laúd. Y y me dice, pero mañana te vengo a grabar a las 11:30 de la mañana. Guau. Y yo nada más me creo, ya no, pues ya no dije nada, nada más me caía la boca. Ok, ok. Y pues resulta que lo tenemos como artista también especial. Maravilloso. Sí. Aquí me gustaría que les platicaras a mucha gente que nos ve quién es Barbarito. Barbarito Torres es uno de los íconos de la música cubana. Estuvo involucrado en lo que fue Buenavista Social Club. Así es. De hecho, yo vi a Buenavista Social Club en concierto en Phoenix. Todavía iban pues, la mayoría de ellos, ¿no? Ibrahim, Ujú. Barbarito, lógicamente, a la mujer que es maravillosa. Osmara. Exactamente. Ella la volví a ver aquí en el Auditorio Nacional. Hola amigos, soy Barbarito Torres y yo, Demetrio Muñiz. Los esperamos el 11 de diciembre en el Auditorio Nacional de México para celebrar la culminación de nuestra gira mundial. Por favor, vayan con nosotros a Guarachar. Esa es la música. Espectacular. ¡Ay, candela! We invite you to Una Noche en La Habana, a once-in-a-lifetime experience of pure Cuban magic. We'll take you on a journey to the island's soul. Feel the heartbeat of Cuba. We're not just playing music, we're sharing our heritage, our passion, and our story. For an unforgettable night of Cuban music in Una Noche en La Habana, where every beat is a connection to the heart of Cuba. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Buena Vista All-Stars. El que usa sombrero tipo vaquero, Elías Ochoa. Elías Ochoa, y sí, Barbarito era Sí. de parte de ese. Que de hecho son los últimos que quedan, Elías y Barbarito de Buenavista. Es correcto. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, entonces él es un ícono en la música cubana. Su instrumento, Su instrumento es el laúd cubano. ¿qué es? Es es un instrumento de cuerdas, Ujú. digamos con una guitarra de 12 cuerdas, pero pequeñita, parece más bien como mandolina. Ajá. Pero tiene una afinación muy diferente y es lo que se usa mucho en la música guajira, también en Cuba, como en vez del piano. Cuando no tienen pianos, pues el laúd hace todos los contornos en la música cubana. Ok. Que me imagino que es muy usado porque pues, el piano es un instrumento Claro, complicado, ¿no? Trasladar y para situación en Sí. Cuba y todo. Era exacto. como suplir. Sí, exacto, sí, Ok. sí, la necesidad. Ajá. Sí. Y bueno, él ha tenido una carrera de muchas décadas, ya muy famoso, y bueno, en persona, puta, es un tipazo. Las historias que nos contaban, o sea, súper buena gente, el señor. Terminamos en su casa invitados por ellos. Ok. Se puso uno a uno con Román a tocar, a enseñar el laúd en la sala de su casa. Muy bonito estuvo la velada porque hasta se integró la familia. Ok. Terminaron haciendo un palomazo, o sea, un show para nosotros.
Qué maravilla. Barbarito tocando, su hija cantando, su esposo haciendo coros, no, súper, súper bonito. Ok. ¿Cómo vive un superestrella, un ícono de la música cubana en Cuba en este momento? Él es feliz, su vida es... Él es muy feliz, Él es muy sí, feliz. se le nota que está contento con su vida, aunque realmente pues Cuba está pasando por momentos difíciles y desde hace tiempo que ha estado pasando, ¿no? Ujú. Pero yo Pero hay mucha gente que está convencida de que esa es la forma y está Sí. bien, ¿no? De hecho, yo le preguntaba, maestro, ¿usted nunca quiso salir de Cuba o nunca se quiso ir a vivir? Porque ahorita, de hecho, hoy en la mañana estaba hablando con él, nos estábamos mandando mensajes Ok. y me estaba platicando que estaba ahorita en Madrid, que mañana se va para Serbia, no, a Grecia, creo que va a terminar en Serbia o Croacia. Ajá. Siempre están en Europa. Pero él me decía, no, pues es que pues es mi país, yo amo mi gente y tiene pues como una mansión ahí donde vive toda su familia. Ok. Súper, súper bonito, sí, sí. Bien. Y pues siempre anda viajando por todo el mundo, entonces yo creo que te dice, no, pues regreso a mi Ujú, casa y tengo acceso a todos lados. ujú. Ok. Llega ese momento de la grabación y trae ya su instrumento y empieza a grabar con usted. Sí, sí, después, de hecho, después de que Yarima grabó su parte del 3 grabamos los coros, toda la percusión, ya llegó él a ponerle la cereza al pastel, pum, ahí con un solo, o sea, pues, de hecho hasta lo exprimí un poquito, porque lo hice hacer como 7 tomas, Ok. porque imagínate, o sea, yo digo, pues es que yo quiero lo más que pueda obtener eso, ¿no? O sea, porque ya, o sea, de ahí ya puedes escoger lo que más me quedaba de la canción. Con el otro productor de Los Ángeles, que pues, estábamos los dos en este tema haciendo la producción. De hecho la coescribimos también. Ok. Te traigo algo bueno para tu corazón. No, pues una experiencia increíble. Ahora, yo conozco tu trayectoria, nos conocemos desde hace muchos años, lo habíamos platicado en el primer episodio. Yo estaba en el tema de los restaurantes, gracias a los restaurantes, pues tuve mucho contacto con músicos profesionales. Siempre has sido muy variado en tus gustos. En esa época sí ya tocabas algo de música cubana, pero como que te has especializado, te ha llamado más últimamente, es lo que más te gusta de las facetas de la música que tocas. Y ¿Dónde está la música cubana en tu sentimiento, en tu gusto? te voy a decir una cosa, y eso es algo que yo tomé de mi hijo, porque él estaba muy interesado en Barbarito Torres. Yo, de hecho, casi no le prestaba atención a eso, y fue cuando él empezó a hacer a tocar el laúd, Ok, empezó a sacar sus solos y ya yo me empecé a meter en esa onda. ok. O sea, sí, me ha gustado siempre. Sí, siempre. Pero yo siempre he sido bien rockero. Ahora eres más. O sea, también digo, o sea, siempre me han gustado varios estilos de música, pues por eso estoy estudiando a guitarra flamenca en Nuevo México. Blues te he visto interpretar muchas Sí. veces. Mm, Ok. sí. Pero esto fue como que tu hijo se entusiasmó, se enganchó más Sí. y tú empezaste a poner Empecé, un poco sí, más de vamos a atención. suena bien y pues cuando estábamos en la casa de Barbarito lo puso a tocar algunos de sus solos en frente de su familia, o sea, bien orgulloso. Le veías la cara a Barbarito cuando mi hijo Román estaba tocando su música y como que veías como la satisfacción como de que una nueva generación, un niño de esa edad, de 13 años en ese entonces, estuviera tocando su música. Ahora, por ejemplo, en ese instrumento, el laúd, ¿correcto? Ujú. En particular, es un instrumento que, ¿cómo lo consideras? ¿Está como en extinción? ¿Hay nuevas generaciones en Cuba que sí lo siguen tocando mucho? ¿Cómo ves en particular este instrumento? Sí, ahorita en Cuba creo que están tratando de rescatar y preservarlo porque, de hecho, para conseguir el instrumento, sí pasamos una pequeña odisea porque solamente por encargo con los luthiers de allá de Cuba no puedes conseguir uno. Ok, Porque es difícil también, inclusive mismo en Cuba, conseguir sus instrumentos. ok. Entonces sí es muy único, ahora sí que muy de su cultura de ellos, ¿no? Perfecto. Vamos a, de hecho,
También es diferente este programa porque tenemos algo de público aquí presente. Tuvimos una muy buena comida en casa Un mole riquísimo. en casa de mi madre, que es vecina, o yo soy vecino de ella. Y bueno, aquí está Román con nosotros, y si me lo permite Gustavo y Román le interesa, bueno, pues ya podrá pasar a saludarlos. Pero ¿cómo empieza? O sea, Román tiene 15 años. Ahora sí. ¿Cómo empieza un chico que nació, que es estadounidense, aunque, bueno, obviamente con la raíz latina y muy orgulloso de ella? ¿Cómo es el primer contacto de Román con el laúd y con toda esta música cubana? Sí, pues es que en tu casa ya pues tenemos como gustos muy eclécticos, ¿no? Y pues yo toco que el rock. En mi presentación pues hago música de rock en español o rock clásico. Flamenco, música cubana, pues metemos un poco de todo. Ok. Y pues él estando pues ahí en la casa, pues pues creció también con esa onda, ¿no? O sea, escuchando muchos tipos de música diferentes. Okay. Y pues sí empezó él, empezó con lo del piano y ya después con lo de Buenavista Social Club. Y más que pues Barbarito siempre fue como el Jimi Hendrix de la Totalmente. Además hacía cada mucho sí, exactamente. Eso fue lo que le llamó la atención. Okay. Bien. Ahora, ¿graban cuántos temas en esta estancia que estuviste tú en Cuba? Grabamos 4 temas. Okay. Que de hecho te platico un poquito así rápido. Toda la producción que hice en Cuba fue solamente para la percusión. Porque pues en Cuba es que es la meca de la percusión, ¿no? Y yo quería, pues como es una onda, que digamos, una mezcla, porque en este tema que voy a sacar apenas en agosto 15, Ahí viene. Ellos hicieron su parte, tengo a Yarina el 3, Román, mi hijo, abre la canción los primeros segundos de la rola tocando un solo de laúd. Okay. Luego sigue el solo de Yarima, luego Barbarito y hasta el final de la rola, yo me aviento solo, pero eso ya es una guitarra eléctrica, no sabe bien rockero. Sí, es como un EP, ¿no? O sea, algo muy pues para lo que me alcanzó con la beca que me dieron, ¿no? Y además es lo que ahora se usa. Sí. O sea, muchos artistas ya no. Sí, ya casi no hay álbumes, son canciones. Ahora la estrategia que se usa mucho es sacar puros singles, ¿no? Exactamente. Entonces, por esa línea me estoy yendo también. Ok. ¿Son 4 canciones? ¿En las 4 participan Barbarito o solo en esta? Solamente esa rola Barbarito, pero en otras canciones tengo otros artistas también, o sea, tengo, bueno, ya más locales de allá de Arizona, ¿no? Tengo en otra canción que es una descarga, esa se cuenta como una fusión también, pero muy jazzerona, porque le pusimos ya un arreglo de vientos, trombón, sax y trompeta. Y tengo la participación de otro guitarrista ya que es un poco famoso también, porque ha tenido éxitos en la radio. Se llama Jay Soto. Y mete una onda acá jazz, o guitarra jazz y todo eso. Entonces tenemos un poquito de variedad ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Cuba en esta ocasión? Estuvimos 10 días en La Habana. Llegamos a mi hermano, nos alcanzó allá también, mi hermano Emilio. Que de hecho, pues, los primeros 3-4 días, pues relajándonos, nos divertimos, fuimos a Varadero, estuvimos en La Habana cotorreando. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Puso un baile, una jutilla para una gran diversión. De timbalero un ratón y alegraba el campo un día. Un gato también venía, elegante y placentero. Buenas noches, compañero, siempre fijo hacia el timbal para el de tocar, para descansar un
ya después de casi los 4 días, los primeros 4 días, ya fue cuando empezamos a trabajar en Sound. Ok, Que fueron 3 días de estudio. ok, ok. Que el estudio dices que te encantó, maravilloso. Como dicen en inglés, allá no top of the line equipment, sí, o sea, súper estudio, hermanos. Ya cuando ya verás que el material que te voy a mandar, porque hago un tour ahí en la cámara de todo el estudio, Ok. grandísimo, y no, o sea, súper. Ahora, en Cuba se sigue grabando, siguen utilizando esos estudios, hay música nueva cubana. Sí, Sí, y que de hecho me enteré que va mucho artistas de Latinoamérica a grabar allá, A grabar. colombianos, venezolanos, o sea, de todos Estados Unidos. ok. Ujú. Nada más la cuestión es tener un contacto ahí que te haga el favor de hacer De poder hacer la entrar. Ujú. Sí. Ok, bien, bien. ¿Qué más, Gustavo? Bueno, son 4 canciones, vamos a tener mucho material audiovisual, obviamente, que complementarlo con esta charla. ¿En qué más estás ahorita, mi Gustavo? Pues y fíjate que eso va ligado con el proyecto ahora de las canciones, porque también pude tener la oportunidad de atender un campamento que hizo George Benson apenas en enero de este año. Hi, this is George Benson, and I'm looking forward to seeing you at George Benson Reason with the Stars in January. I expect to learn a lot of things to add to whatever it is I've discovered over the years. I know you will gain something too. My friend Lee Ritenour is going to be there. Al Di Meola, John Copio, Steve Lukather, Andy Kimmon, Hattie Austin, Esperanza Spalding, Corey Wong, Stanley Jordan, Tommy Emmanuel, Norman Brown, Quinn Sullivan, and the musical director, Gregory Fillingates. And it's going to be hosted by Rick Beato, one of the world's best hosts. I look forward to the event, and I want to see you there too. Y es un campamento donde pues estuvieron los mejores guitarristas del mundo, digamos, estaba... Similar a lo que habías hecho, estuviste Sí, en... estuve en uno antes en Nueva York, estuve estudiando con Steve Vai y llegó de pronto Joe Satriani como invitado, imagínate, Andy Timmons, yo no me acuerdo los demás, pero sí había bastante famoso, ¿no? Ujú. En esta ocasión, ese de Steve Vai obviamente era más como rock, la onda. Ujú. De George Benson que se da en enero allá en tu casa, o sea, cerca en Arizona, porque nada más yo tenía que manejar 20 minutos al hotel donde habían escogido para hacer el campamento. Y pues obviamente George Benson, el artista principal, pero estuvo Steve Lukather, Sí, guitarrista de Toto. de Toto. Vienen a México al concierto, van a estar el 15 de diciembre. Así Es el primer concierto que yo vi en mi vida. En esa gira con el disco, todo es muy famoso, además son de los mejores músicos de estudio. Steve Lukather ha tocado Eso, absolutamente con con todo el mundo. Sí. Pero bueno, ese es el disco que los encumbra, que es cuando viene África y viene Rosario, que fui, pero ahora viene como invitado Christopher Cross, que seguramente va a ser como el vocalista, pero sí es un magnífico guitarrista. No, claro. Increíble. Sí, súper. Y imagínate, bro, o sea, conocemos pues el antecedente de él, o sea, tanto talento y tantos años Sí, de estar en la cima, ¿no? Totalmente. Y conociéndolo, o sea, en el bar, echando una chela ahí, de codo a codo. Yo llegué al bar, o sea, y lo vi y no lo quise molestar. Dije, no, pues me voy a otro lado. Y dije, no, quédate, no hay problema.
con George Benson ya tenías tu relación. Sí, ya había llegado cotorreado con él varias veces porque él llegaba mucho allá donde yo tocaba en un casino allá en Estados Unidos. Pero pues sí, el line-up de esta ocasión en el campamento estuvo muy increíble en respecto a los artistas. Estaba, te digo, Steve Lukather, estaba Aldi Meola. No, nada más. Era Aldi Meola, estaba Tommy Emmanuel, que es un guitarrista australiano, Ok. súper bueno, acústico, ¿no? Ok. Estaba Andy Timmons, si se me va alguien de la mente, John Scofield, que es un guitarrista de jazz fusión, ya pero de los alas, sí. Okay. Es un señor ya de sus 70 años, pero pues, o sea, es algo increíble y la energía y aprender algo así de ellos, o sea, porque se estaban dando químicas. Háblalo, Enrico. Eran horas muy exhaustivas porque a las 9 de la mañana, de 9 a 10 el desayuno, de las 10 hasta las 2 de la tarde ya estaban todas las clases. Lo que querías tomar, o sea, habían varios instructores, ya tú escogías en lo que estabas interesado, ¿no? O sea, hay un guitarrista muy famoso ahora que es más como moderno, se llama Cory Wong. Ok. Y yo tenía muchas ganas de estudiar con él y pues sí, me metí a estudiar y bueno, o sea, pues la química, súper bueno, que de hecho a eso iba a que se diga al proyecto, porque aprendí algunas cositas de técnicas y de conceptos que estoy aplicando ahora en estos temas también. Ok. Entonces, sí, pues estuvo muy increíble, 4 días y luego, imagínate, al final del campamento, el concierto final, ¿no? Con todos ahí arriba, George Benson. Me dio todavía oportunidad de ir por mi hijo, que estaba cerca con mi hermano. Y lo clavé ahí al concierto, o sea, ¿cómo se dice? De contrabando. De contrabando. Ok. Entonces, por lo que entiendo, estos campamentos son 4 días de cursos intensivos, de pláticas, de charlas para guitarristas, ya obviamente que sí, ya guitarristas hechos derechos. Bueno, que te diré que la verdad había mucho profesional, pero también se aceptan, ¿cómo se dice? Principiantes Sí, o aficionados. Ahí conocí mucha gente de todos los caminos de la vida, digamos, ¿no? Ok. Abogados, o sea, gente de billete, pero que siempre quisieron ser músicos. Y ahora que tienen la feria para pagar eso, pues se dan sus ojos, ¿no? Bien, Sí. sí. Súper aceptable. Súper se vale, claro. Sí. Muy bien. Pues sí, básicamente, pues ahorita está esa onda, bueno, voy a estar sacando dos temas, perdón, este tema que se viene en agosto. Ok. Y luego tengo planeado en 2 o 3 meses soltar el otro tema que es una balada Ok. que le escribí a mi hermano. Y esa también es algo muy bonito porque pues es un homenaje, ¿no? Que le estoy haciendo a él. Que fue una de mis primeras influencias, aparte de mi hermano Emilio, en la música. Y bueno, pues hablo del tema del suicidio también, que fue lo que le pasó a él. Okay. Y pues es algo muy personal para mí, muy terapéutico, digamos. ¿Y esa balada en qué ritmo va más o menos? Digamos, es algo pop. Okay. Pero sí empieza, también usé mucho recurso también ahí, hablo con una guitarra acústica, que estuve usando la guitarra flamenca, y ya después cuando se va pues desarrollando la canción ya pues se va incorporando más instrumentos más modernos, ¿no? Digamos, pues ya el piano y
También percusión de Cuba también, Ok. que es todo esta, pues todo lo que hicimos de percusión en las canciones, eso sí se grabó entonces allá en La Habana. Ok. Y después de esa canción tengo planeado soltar el otro tema que te decía que es el medio de jazz como latino, una descarga. Y queda uno pendiente que ese ya es una rumba flamenca. Ok. Pero eso sí, ya estoy colaborando con unos artistas de España, de Canadá y locales, bueno, de Los Ángeles y también locales en Arizona. No, pues perfecto. Pues ya queremos escuchar. ¿Hasta cuándo nos tenemos que esperar para las 4, más o menos? Pues ya, yo creo que cada una sale con 2 o 3 meses de distancia cada rola. Entonces tengo material para el año que entra. Exacto, para hacernos esperar hasta el año que entra. Siempre lo dije en el primer episodio, siempre te lo he dicho a ti, yo te admiro mucho como papá, la verdad, creo que pues es lo más importante que podemos ser, ¿no? Podemos ser buenos profesionales, lo que sea, pero pues buen papá es algo que me emociona mucho y que distingo mucho y me gusta ver buenos papás. Afortunadamente yo tuve uno, siempre he intentado ser uno. ¿Cómo ves o cómo poder, no comparar, pero qué ventajas ves del proceso que lleva Román al tuyo? ¿Cómo lo ves de sus capacidades, de su talento nato? Se quema, el cuarto ya cogió candela, te lo dice desde México, yo de Cuba, pa' que lo baile la morena. El cuarto de Tula, se cogió candela, agárrate el sigue, y quedó dormida y no Román, apagó la vela. Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busque los bomberos, que el cuarto de Tula se cogió candela. El cuarto de Tula se cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Vamos a darle un tinte de café. Oye, el cuarto de Tula cogió candela, se quedó dormida, ella no apagó la vela. Qué pena con que esa lady, qué pena que tiene que jugar la puerta para afuera. Ay, ay, qué bobería. Pregúntale a Raimundo, pregúntale a Sarría. Ay, ay, qué bobería. El cuarto se quema, Ave María. El cuarto de Tula se cogió candela, Román, se quedó dormida y no. Alto Pedro, voy para Mañaré, llego al puerto, voy para Mañaré, Alto Centro, voy para Mañaré, se me sale la bambita, ya México DF, vamos a llegar, a comer tacos, a tomar tequila, Eso. Escuchar mariachi. ahí viene el tren caminando, sonando de Guadalajara al DF, tú lo verás. Chan, chan. Ahí viene el tren. Aquello hablante de Arizona. Eso. Oye, ahí es mi zona. ¿Cómo ves esto? Pues yo lo veo que va por un buen camino. La verdad no está haciendo la misma música que estoy haciendo yo. A mí me gusta mucho el rock y él se fue más por la onda regional. Ok. Y que pues yo lo respeto y Claro. lo apoyo y pues me gusta verlo que se aplica porque se pasa horas en el estudio Esa es la clave. practicando, ¿no? Eso Y, es. y no es que yo le tenga que decir, oye, ponte a practicar, no. O sea, Lo traen. sí, es Y la inspiración que él trae, ¿me entiendes? O sea, a veces cuando uno quiere obligar a sus hijos a ser músicos, no sucede porque hay una resistencia. Pero si se inspiran a ser músicos, entonces eso ya sale de ellos. Sí. Entonces él va por buen camino y bueno, pues va a terminar la escuela y va a entrar ya a la prepa allá en Estados Unidos y siguiendo con la música, que de hecho ya pues empieza a hacer también su lana. O sea, me voy a tocar a veces, se sube a tocar 4 rolas y la gente encantada de ver a un niño tocando y que $20 aquí, $20 allá y ya se compró su primera guitarra acústica al solo. No, muy bien. No, y además finalmente
también por el lado musical, en un país en el que hay muchas facilidades como Estados Unidos, incluso hasta becas, en fin, le puede abrir muchos puestos, ¿no? Sí. Y que de hecho, qué bueno que tocaste ese tema. Hizo su primera, ¿cómo se dice? Aplicación Okay. con la ciudad de Phoenix ahora abrieron una nueva oportunidad para niños artistas. Okay. Hasta creo que de entre 12 a 17, 18 años. Okay. Y él hizo su aplicación, ahora estamos esperando a ver si le sueltan una feria. Sí. Se lo van a soltar. ¿A qué edad empezó Román? Román empezó bueno, siempre desde chiquito yo siempre he tenido instrumentos en la casa. Tengo un piano acústico, tengo guitarras, percusiones por todos lados. Pero ya así en serio, empezó a estudiar guitarra en el 2019. Okay. Porque antes de eso no tenía ningún interés. Y yo lo quería pues apoyar y comunicarlo, pero comprendí que no era el momento. No fue hasta que, imagínate cómo son las cosas, no fue hasta que me vio tocar con Maná, que dijo, ok, pues yo puedo estar haciendo eso también. Y ya me dijo, ay, papá, ¿me puedes dar clases de guitarra? Okay. ¿Tú empezaste con él a darle clases? ¿Qué tal eres tú como maestro? ¿Cómo te calificarías como maestro? Porque es muy diferente. Puedes ser un gran músico, pero no un buen maestro. Yo pienso que es mejor para mí buscarle un instructor fuera de mí para que no esté con la figura del papá, y porque es diferente la dinámica. Okay. Entonces, ahora ha estado estudiando con un maestro allá que de hecho conocí hace 30 años en Cancún. Tocábamos en la zona hotelera. Okay. Y nos fuimos a encontrar allá en Arizona. Okay. Y ahora él tiene una academia. Entonces, les enseña solfeo, cómo estar en el escenario, canto, guitarra, composición, Eso es muy teoría. Okay. Sí. Saludos, maestro Héctor Dan. Saludos, maestro Héctor Dan. Sí. ¿Él es mexicano? Mexicano, sí. Okay. Entonces, repito, no se trata de comparar, pero tú ves que su proceso está siendo más completo. Yo creo que sí, Jorge, porque mira, yo empecé a los 14 años a agarrar la guitarra, pero nunca me preocupé por cantar, o sea, yo siempre nada más quería crecer un virtuoso, ¿verdad? Los puro rock, solos, lo que sea. Y la cantada, pues no la metí mucho, hasta mucho después, ya cuando estaba en mis 20 y tantos, ¿no? O sea, casi a los 30, empecé a tomar clases de canto, técnicas para cantar y todo eso. Pero él ya desde ahorita está haciendo eso. Entonces yo digo que él va a ser mucho mejor que yo si sigue disciplinado. Okay. Porque el talento está ahí, pero pues el talento sin disciplina, pues no te lleva a ningún lado. No, es correcto. Sí, no. Por más talento que haya, pues tienes que chingarlo, tienes que practicar. Sí. Y eso es lo que y eso es lo que yo aprendí en sus campamentos. Todos los músicos, todos los grandes que conocí, tienen una ética de trabajo. Es correcto. Una disciplina. Y lo siguen tremenda, haciendo. tremenda. Sí, así es. Incluso yo veía un reportaje, no recuerdo quién, veía un guitarrista muy famoso, ya grande, y decía que él seguía con su misma práctica, su rutina, incluso hasta por la edad que tiene y todo, para, pues, no sé, para no acartonarse, para que todo siguiera fluyendo bien, ¿no? Claro. Un entrenamiento como algo físico. Exactamente, es como un atleta, digamos, ¿no? Un atleta que si quieres estar todavía en las ligas mayores, tienes que ejercitarte, tienes que tener tu disciplina. Es lo mismo con, digamos, un cantante o en la música, ¿no? Tienes que estar disciplinado y bien, pues calientito para cualquier oportunidad que se te presente. Pégale que se escuche hasta México, cabrón. Hasta Colombia. ¡Viva Cuba! Para México.
pensar, pues yo estoy listo para lo que sea, o sea, soy bien tan rodeo y no hay problema. Ujú. Y otra cosa también que yo le recomiendo mucho a Román, le digo, ¿sabes qué? Pues ah, cuando tú estés más grande, tú debes de seguir esa línea de seguir invirtiendo en ti mismo, porque pues como eso uno de los campamentos es algo que realmente no tiene precio, si así es caro, pero le saca mucho jugo a esas situaciones por los contactos que uno hace ahí también. Ujú, ujú. Sí, pues finalmente te estás codeando con las grandes ligas, ¿no? Ujú. Los masters. Y bueno, pues obviamente vas a aprender mucho, pero también si hay ese talento y hay la disciplina, pues también te pueden echar el ojo y pueden salir cosas Sí, interesantes sí, de eso, ¿no? Ujú. O sea, y bueno, eso se aplica a tu ejemplo, cosas que te han pasado, que Bueno, vamos, sí te diré, del campamento con Steve Vai, salió ese contacto con el grupo de Steve Vai que después los pude contratar para que... Eagle Warrior, ¿no? Eagle Warrior, sí. Exacto. Hice esa canción con el baterista y el bajista de Steve Sí, Vai. están maravillosos, ¿no? Pero a lo que iba es que hay que creértela, hay que tener mucha disciplina, hay que ir por tus sueños, porque yo te puedo asegurar, mi Gustavo, que tú siendo un maravilloso, extraordinario guitarrista, pues era difícil que pensaras que iba a llegar George Benson a escucharte como regular y de que ibas a hacer cierta amistad con él y de que después iba a estar en un campamento de él. Sí se puede, o sea, las cosas mágicas, los sueños se pueden, pero bueno, hay que aplicarse, hay que estar listo para esos momentos que puedan pasar, pero de que se pueden dar, por supuesto, Sí, se pueden dar, ¿no? sí, claro, sí. Entonces eso, hay que echarle ganas, jóvenes, y creérsela y pues ir con todo. Y lo que sí queda claro, y no hay atajos, es irte por la fácil. O sea, si quieres ser un muy buen músico, pues le vas a tener que invertir muchísimas horas y con un plan, con un proyecto y Claro. seguir aprendiendo Con y seguir estrategia. tomando clases y pues, nunca no parar de prepararte, ¿no? Pues sí, imagina tanta música que hay para aprender y tanto poquito tiempo que tenemos para vivir, con tanto que hay en el mundo para aprender. O sea, es mi mentalidad, porque a mí siempre me ha gustado aprender, todavía hasta mis 54 años. Haces bien, Me gusta sí, tomar clases y me gusta mejorarme. Pues muy bien, Gustavo, pues un gustazo. Román, ¿te gustaría pasar a saludar? Me encantaría. Vamos a presentarles a Román, y este es el famoso Román. ¿Cómo está, Román? Bien, ¿viste? Todo muy bien. Me llama mucho la atención, ya me escuchaste que lo platicaba con tu papá. No es muy común que un chico de tu edad, además vives en los Estados Unidos, la mayoría de tus amigos pues escuchan música popular, ¿no? Lo que oyen los jóvenes de tu edad, te hayas inclinado por sonidos cubanos, por ejemplo, ¿no? En particular, ¿cómo estuvo? ¿Oíste ese instrumento y dijiste, yo quiero esto? ¿Cómo fue? No, pues, sí, así pasó. Así pasó. ¿Y cómo vas? Bien. Y guitarra sabes tocar, me imagino, también. Sí. Pero te gusta más ¿cómo quedamos que se llamaba? La guitarra de 12 cuerdas. La guitarra de 12 cuerdas. ¿Tienes algún instrumento favorito? La guitarra. La guitarra. ¿Y de rock y eso no le das guitarrazos como tu papá? No. Chistoso. Chistoso. Es bueno, dejo guitarrazos tu jefe, ¿eh? Sí. Pues muy bien. Dianita, te extrañamos, mi querido Gustavo, si quieres despedirte por acá de Dianita. Mi Román, gracias. La pasamos muy bien, yo estoy muy contento porque pues, después de tantos años de no estar con mi amigo, tuve la oportunidad de convivir con él, con su hermano, su sobrino, su hijo, la pasamos muy bien. Sabes que se te quiere, Gustavo. Gracias, Dianita, ya tendrás alguna intervención. Obviamente, pues la maravillosa edición, te mandamos saludos desde acá. Y pues ya saben, Joy Boy, Los Plausibles, brother, hermano, mucho gusto. Como siempre.
Dios. Ándale pues. Te traigo algo bueno para tu corazón.